Kaixo, Arratsaldeon, bienvenidos un sábado más a esta nueva edición de Eusko Ikaskuntza, como siempre aquí en Herri Ratian, Loyola Media. Las creencias marineras van a ser hoy objeto de debate y de tertulia en nuestro programa. Creencias, supersticiones y advocaciones a dioses y a santos que a lo largo de los siglos han venido realizando nuestros arrantzales, la gente de mar, dentro y fuera también lógicamente de nuestras fronteras, porque el océano desde luego no entiende efectivamente de límites fronterizos. Siempre se ha mitificado la figura del hombre luchando contra las inclemencias, contra los secretos oscuros de nuestras grandes aguas, a menudo además desconocidas incluso a día de hoy. Se han escrito historias, novelas, leyendas también, pero quizá no nos vayamos tan lejos en el espacio y en el tiempo, en el día de hoy, porque las advocaciones a dioses y a santos persisten entre nuestros marineros. Quizá lo que cambien sean lógicamente las intenciones, los propósitos respecto a antaño, pero las creencias y las supersticiones siempre van a formar parte de la vida del hombre de mar. Bueno, vamos a comenzar la tertulia de hoy con la presentación de nuestros dos invitados. Se encuentran ya en los estudios de Donostia, de Herri Ratian, Loyola Media. Hablamos de Xavier Armendáriz, él es historiador y etnógrafo marítimo. Xavier, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y tenemos también con nosotros a José Manuel Matés Luque, arqueólogo, ¿no? Arqueólogo subacuático y historiador también marítimo. Es que ricasco a ambos por estar con nosotros. Vamos a hablar mucho sobre exvotos, así que antes de nada sí que sería conveniente aclarar a nuestros oyentes, bueno, pues de qué estamos hablando, qué son los exvotos, en qué consisten, Xavier. Bueno, pues los exvotos es una palabra muy genérica para definir una serie de elementos que se dan en muchos aspectos religiosos, pero ciñéndonos en el aspecto marítimo, son aquellas ofrendas que hacen habitualmente los marinos cuando han salvado la vida en el mar. Normalmente se han encomendado a alguna virgen o a algún santo de su devoción y en cumplimiento de una promesa llevan un elemento a la iglesia, lo ofrendan, un elemento al santo, y eso es lo que denominamos habitualmente el exvoto. Entonces sería ese elemento físico que queda como recuerdo de la intercesión divina o de la supuesta intercesión divina a la hora de haberle salvado la vida. Son ofrendas a dioses, ¿no? Efectivamente, sí, son ofrendas a dioses, santos, etcétera. O sea, es decir, es algo que se ha venido haciendo desde la más remota antigüedad y obviamente también ha continuado con el cristianismo, claro. Sí, eso se iba a preguntar. ¿Dónde tiene su origen lo del exvoto? Pues realmente los orígenes de los exvotos se pierden en la noche de los tiempos, es decir, muy probablemente desde los periodos más antiguos de la prehistoria haya habido elementos que han sido elementos votivos. No sabemos con certeza hasta qué punto lo han sido o no, pero hay bastantes indicios de que muy probablemente las ofrendas a los dioses, tanto a priori como a posteriori, después de haber recibido alguna gracia divina, ha sido un proceso natural en el ser humano. Entonces, pues básicamente desde todas las épocas. Podríamos hablar quizá de la civilización griega o la mesopotámica. Y antes de Egipto, también. Sí, en Egipto ya hay exvotos marítimos presentes, las culturas minoicas también, la zona del Egeo, ahí es donde empezamos a encontrar, estamos hablando de 3.000 años antes de, sin ningún género de dudas, ya hay representaciones de embarcaciones y muchas de ellas con un carácter votivo, sin ninguna duda. En lo que es el Estado español, quizás las más importantes son las íberas. ¿Cuándo empiezan, digamos, a encontrarse exvotos o cuándo empiezan a registrarse exvotos en España? Hombre, realmente se empiezan a registrar exvotos en el periodo indígena, el periodo prerromano. Lo que sí es cierto es que son exvotos, yo considero, por lo menos bajo mi punto de vista, hay dos tendencias muy marcadas de los exvotos. Es lo que yo llamo exvotos terrestres y los exvotos marítimos, ¿no? En este caso, los exvotos marítimos son unos elementos como bastante más diferenciados. Aunque en un principio la intencionalidad sea la misma, que es una intencionalidad de agradecimiento,
sí es cierto es que para nosotros tiene una cultura como bastante privativa, ya que siempre va a aludir a esos elementos marítimos y está conformado por elementos marítimos, bien sea un barco, bien sea un remo, bien sea cualquier útil a cualquier útil que represente algún elemento marítimo, ¿no? Sin embargo, esbotos en otros aspectos, digamos, de la vida, en aspectos más terrestres, ahí desde época inmemorial, claro. ¿Qué diferencia hay, José Manuel, entre esbotos y ofrendas, digamos, meramente ornamentales o...? Buena pregunta. Bueno, al final quizás un poquito la cuestión está con la intención con la que uno lo hace, ¿no? Todo elemento, incluso un modelo de barco, tiene un elemento ornamental, no es una pieza en sí misma interesante artísticamente hablando, y al final la cuestión es cuando tú presentas algo, ¿qué finalidad tienes, ¿no? Si tiene eso, pues de un agradecimiento o una promesa, en fin, eso es un poco lo que puede marcar un poco el cariz distinto, ¿no? De qué intención es la que tienes, pero a nivel de, incluso hoy en día, y con estos modelos que compras en tiendas de modelismo, puedes hacer una representación bonita y a la vez meter el aspecto religioso, si es que tienes un toque religioso, que hayas hecho una promesa o algo similar. Existen también, saber, diferentes tipos, ¿no?, de esbotos. Leyendo diversa documentación podemos encontrarnos 3, ¿no? Los gratulatorios, los propiciatorios y los supererogativos. Un poquito explícanos cuáles son las diferencias. Sí, bueno, habría que partir de una base, que es que el concepto clásico del esboto es siempre un esboto, o por lo menos históricamente se le conoce como un esboto gratulatorio, ¿no? Que sería aquel esboto que nosotros entregamos una vez que hemos recibido una gracia, ¿no?, por la divinidad. Pero sí que es cierto que dentro de ese marco tan estricto no podemos catalogar todos los esbotos, porque de hecho había gente que antes de salir a navegar, y además esto ya viene por ejemplo desde el templo de Delos en Grecia, antes de salir a navegar ya ofrendaban o ya llevaban algún esboto al templo para propiciar una buena navegación. Entonces ahí no estaríamos ante un esboto gratulatorio, porque no estás agradeciendo nada. O sea, realmente lo que estás haciendo es intentar propiciar, que es lo que denominamos un esboto propiciatorio, ¿no? Y los supererogativos nosotros los consideramos aquellos esbotos que vienen a agradecer toda una vida de salvaguarda en la mar. Por ejemplo, un pescador se jubila, cree que durante toda la vida pues la santa o la virgen de turno le ha estado de alguna manera protegiendo, y entonces entrega ese esboto, que normalmente suele ser la maqueta de su barco, el barco con el que ha navegado toda la vida, etcétera, pues entrega esa maqueta de su barco un poco como ofrenda, como gratitud. Pero no existe el concepto propiamente dicho de pacto en un momento dado puntual, que sería el esboto gratulatorio. Es decir, por decirlo de alguna manera, el elemento clásico es que en un momento dado, en una tormenta, en una situación muy comprometida, una persona lo que hace es pedir a la divinidad que le salve la vida en ese momento, y en ese momento se crea un pacto, que es un pacto contractual, y eso sería lo que obedece a lo que consideramos como el típico esboto gratulatorio. Pero bueno, de cualquier manera hay muchas maneras de verlo, y cualquiera de ellos son elementos votivos, claro. En cualquier caso, lo que cambia es la intención, digamos, ¿no? O sea, las representaciones gráficas, digamos, en esos esbotos físicamente pueden ser perfectamente confundibles. Sí, cambia no solamente la intención, sino que además, entroncando un poco con lo que nos habías preguntado antes, también a nosotros, a los investigadores, nos confunden, porque nosotros no sabemos hasta qué punto un elemento que pueda estar en una iglesia sea un esboto, realmente no lo sea. También puede ser un elemento ornamental que ha llevado un vecino. Entonces eso plantea errores de interpretación que a veces son difíciles de dilucidar. Entonces, claro, tenemos que entender que si nos encontramos un elemento dentro de una iglesia y ese elemento responde más o menos a unas características muy parecidas a las de los esbotos, tendemos a entender o podemos suponer que eso sea un esboto, pero puede no serlo. O sea, de hecho, hay gente que ahora realiza un poco maquetas ad hoc para colocarlas en las iglesias, simplemente pues por darle un cariz más marinero a una iglesia determinada, pero realmente eso no es un esboto. Es decir, y como no existen unos registros, o no hay unos registros específicos en el que nos digan si el elemento que allí se ha colocado sea votivo o no, pues a veces eso a los investigadores obviamente nos puede confundir. Hoy en día, José Manuel, ¿dónde podemos encontrar esbotos? No sé si abundan o... Bueno, pues no, en todas las comunidades marineras de todo el mundo prácticamente hay esbotos de una manera u otra, ¿no? Se me ocurre, aparte del trabajo que está haciendo Xavier recopilando, pues en toda la fachada atlántica, Bretaña, Normandía, en el Reino Unido también, en Noruega, en Malta tiene una bonita colección,
La verdad es que eso, en todas las comunidades marineras, los pescadores, los marineros agradecen pues un poco lo que ha estado comentando Xavi, las diversas modalidades, y representan pues con sus elementos de trabajo. Es una embarcación o elementos de la embarcación, y las vas a encontrar en todos los sitios. En Galicia también hay cosas muy interesantes. Aquí en Euskadi quizá no tanto. No, en Euskadi también hay unas cuantas. De hecho, el trabajo de Xavi estaba un poco poniendo una pica en Flandes en ese sentido, ¿no? Empezando con Vizcaya, pero continuando luego con Guipúzcoa y en otros lugares, ¿no? De la cornisa cantábrica. Y bueno, pues de un proyecto que uno podría decir, bueno, a lo mejor puede haber una docena o así, pues bueno, creo recordar cuántos, 75 más o menos. Solamente en Vizcaya ya van cerca de 120. Bueno, pues... Sí, 120 piezas son muchísimas piezas, contando con un elemento que a priori parecía ser como que era prácticamente residual. O sea, se pensaba que solo iban a quedar como 2 o 3 barquitos colgados en alguna iglesia o en iglesias aisladas, y además yo en un principio, y por las referencias bibliográficas que tenía, casi daba por hecho que iban a ser lugares de tradición marinera, y luego me ha llevado a la sorpresa con que realmente he encontrado votos en lugares muy tierra adentro. O sea, por ejemplo en Orduña, un lugar que aparentemente no tenía ninguna relación con el mar, pero sin embargo ahí he encontrado, digamos, una cantidad porcentual de esvotos mucho mayor que en otros lugares que son costeros, o sea, ermitas que están a pie de costa prácticamente, ¿no? Entonces realmente el corpus de esvotos es bastante importante, y en Guipúzcoa lo mismo. Es decir, tanto Vizcaya, desde el punto de vista costero, Vizcaya, Guipúzcoa y Lapurdi son muy importantes. Lo que sucede es que son tan poco conocidos, que eso es un poco lo que venimos de alguna manera a nosotros a poner sobre el papel, que esos elementos existen, y sobre todo porque la información relativa a ellos, al margen de que la gente los conozca o no, es tan escasa que hay gente que ha pensado siempre que son elementos ornamentales, y son mucho más que esos elementos ornamentales. Por diferenciar un poquito, no sé si exvotos y ofrendas votivas son la misma cosa o existen diferencias. Sí, yo considero que prácticamente son la misma cosa. La cuestión es, habría que diferenciar, porque claro, todos entramos dentro de un mundo de la intencionalidad del oferente, es decir, la intencionalidad del fiel. Entonces ahora es muy difícil establecer una frontera entre un tipo de intencionalidad y otra, ¿no? Yo considero que son tanto votos como ofrendas votivas, o más bien ofrendas votivas, cualquier elemento que se haya llevado con una cierta intención gratulatoria, una cierta intención, si se quiere, litúrgica, etcétera. Es decir, cualquier elemento que lleve una cierta carga de sentimiento, ¿no? Entonces yo puedo considerar también como una ofrenda votiva algo que se lleva a una iglesia simplemente por el hecho de que se tiene una gran pasión sobre el santo o sobre la Virgen de turno, y se lleva ese elemento, pero porque se es pescador, etcétera, y por lo tanto se lleva un elemento marítimo. No sería un esvoto propiamente dicho, porque no estamos agradeciendo un hecho puntual, pero sí sería una ofrenda votiva. Es decir, no es una ofrenda que está desprovista de ningún tipo de intencionalidad religiosa. Los esvotos los realizaban, esas ofrendas las realizaban fundamentalmente marineros, militares, marinos mercantes, en fin, o no había, digamos... Hay un poco de todo, y hay un poco de todo, curiosamente, además, en diferentes periodos históricos, ¿no? Que eso nos viene a constatar un poquito, al margen de los aspectos técnicos o no de los esvotos, nos viene a constatar cómo ha ido cambiando la mentalidad de los marinos a lo largo del tiempo. Entonces, pues por ejemplo, durante el siglo XVIII, los esvotos eran algo mucho más popular, que se realizaban normalmente por las clases bajas dentro del ámbito marinero. Es decir, me refiero a clases bajas entendiendo la tripulación de un barco, es decir, no por los oficiales, capitanes, etcétera, sino generalmente por los marineros, ¿no? En cambio, en el siglo XIX, en la época dorada de la navegación, prácticamente la época dorada de la navegación vasca, etcétera, cuando las compañías marítimas vascas se hacen tan importantes, los esvotos pasan a ser generalmente un elemento que suelen ofrendarlos los capitanes y los oficiales. Además lo suelen ofrendarlos en forma o bien de unos barcos muy muy elaborados, unas maquetas preciosas hasta el más mínimo detalle, o bien representaciones pictóricas de mucha calidad, que serían las que ya nos encontramos en el siglo XIX. Es decir, va cambiando un poco. En cambio, luego ya en el siglo XX, también un poco con la bajada de la religiosidad, ese descenso, digamos, en el fervor popular, pues ahora nos encontramos con que los esvotos prácticamente solamente son representaciones que las dejan los marineros, en este caso los pescadores, y habría que ver hasta qué cierto punto existe una mentalidad gratulatoria o no. Evidentemente está ligado a la religiosidad, a las supersticiones también del mar, y en algunos casos esas ofrendas imagino que se realizarían pues en situaciones en las que el marinero antes por lo menos pues sí que estaba más expuesto a peligros, ¿no? En el mar quizá ahora
en pleno siglo XX, con la sofisticación de los buques y demás y las medidas de seguridad, probablemente ese sentido del exvoto se ha perdido, ¿no? Claro, esa es la tendencia que venimos observando, ¿no? Venimos observando con que va cambiando dentro de la capa social, dentro de lo que es los grupos marineros, va cambiando diferentes capas sociales en función de la peligrosidad, también en función un poco, hasta cierto punto, de la responsabilidad de cada uno de los personajes dentro de este mundo marítimo. Por ejemplo, un oficial obviamente un capitán tenía muchísima responsabilidad respecto a la vida de sus hombres, y por lo tanto sí hubo una época en que aparecían esas muestras de religiosidad por parte de ellos, ¿no? Pero luego ya en el siglo XX es evidente que, claro, los buques de carga, los buques mercantes, los buques militares tienen una mayor seguridad, y la única gente que en cierta medida todavía queda expuesta a unos ámbitos de peligrosidad bastante importantes son los pescadores. Entonces ahí se sigue manteniendo un poquito la tradición de los esvotos, aunque también es cierto que se está perdiendo, o cuando menos está mutando. Es decir, se está perdiendo como digamos, la forma clásica del esvoto. Sí, porque una de las conclusiones que llega, Xavier, y me imagino en la que coincides, José Manuel, es que los esvotos no se van a perder nunca. Podrán mutar, como bien decías, pero desaparecer no van a desaparecer. Ahí van a seguir las supersticiones, ¿no? Hombre, en tanto cuanto uno tenga una necesidad con un ente, con su Dios o con quien sea, ¿no? Demostrar, léase un afecto o propiciar una buena singladura, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí no hay que mirarlo solamente en el sentido de un objeto, ¿no? Una embarcación, un remo, lo que sea. Se me ocurre, como bien dice también otro investigador de aquí, Juan Antonio Pray, ¿no? Los atuneros de hoy día, que van a una porrada de millones de euros, antes de zarpar van a San Juan de Castelugache y hacen una ceremonia de vueltas para un lado, vueltas a otra banda, ¿no? Antes de salir a faenar, ¿no? Eso está demostrando también que hay una necesidad de contacto con un ente, el que sea, que viene desde muy atrás, seguramente entroncado con todo esto de las ofrendas de esvotos per se, para propiciar o pidiendo pues una buena travesía, una buena captura, que no se pierda. Que luego, cuando se regresa, se haga una ofrenda X por parte del armador, del capitán, del cho o de quien sea, pues bueno, eso ya obviamente entra un poco dentro de cada uno, ¿no? Pero sí que hay que entender, creo, todo este mundo de los esvotos dentro de un nivel un poco superior del entendimiento de la vida en el mar, lo que conlleva y los pactos, un poco como decía Xavi, que establece el ser humano con el trabajo en el mar, y si hay que buscar intercesión de alguien, pues bueno, ahí es donde está un poco todo este elemento de esvotos y religiones marítimas. Y no vamos a obviar tampoco que la seguridad, hombre, hoy en día es mayor que hace 2 siglos, pero bueno, ahí está la piratería, por ejemplo, de la que tanto se ha hablado en los últimos meses, ¿no? En el Océano Índico. Me imagino que ese tipo de ceremonias también en San Juan de Castelugache y demás, aparte de pedir una buena captura, pues también, lógicamente, ese sentimiento de seguridad que se agradece, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre los exvotos del Cantábrico y los del Mediterráneo, si es que las hay? Pues, Javier. Bueno, veamos, desde el punto de vista conceptual no hay demasiadas diferencias, pero sí es cierto que desde el punto de vista de la información que nos ofrecen esos esvotos, yo por lo menos sí he constatado que hay una diferencia bastante importante. Los esvotos del Mediterráneo, que yo creo que acompaña también un poquito a la forma de ser de la propia gente mediterránea, son esvotos mucho más narrativos, es decir, son esvotos que están hechos o están ofrendados de la forma tradicional con que se solían ofrendar los esvotos. Porque claro, también hay que entender que el esvoto no solamente era una ofrenda, sino que era una ofrenda que debía ser pública. O sea, esto está dentro de la naturaleza clásica del esvoto. Es decir, no servía que yo llevase a una iglesia una maqueta de mi barco porque Santa Catalina me había salvado la vida, sino que tenía que saber todo el mundo que Santa Catalina me había salvado la vida. Es decir, tenía que ser un hecho público, ¿no? Sin embargo, en los esvotos vascos, es algo que se repite bastante por la cornisa cantábrica, pero especialmente en los esvotos vascos, son unos esvotos mucho más íntimos, es decir, donde el elemento narrativo prácticamente no aparece. Es decir, efectivamente sabemos que es un esvoto por diferentes cuestiones técnicas, pero sin embargo no sabemos qué historia hay detrás, y es un hecho, o sea, es una ofrenda un poquito mucho más íntima por parte del pescador hacia la divinidad, ¿no? Es algo bastante más, pero que claro, yo creo que casa un poco con la idiosincrasia del pueblo vasco, con la idiosincrasia, nuestra personalidad, la personalidad de las comunidades cantábricas, que es bastante diferente, bajo mi punto de vista, a las personalidades más mediterráneas, más abiertas. Hablabas de Santa Catalina, de las ofrendas de Santa Catalina, luego hablaremos de advocaciones y demás, pero al parecer
Santa Catalina no existió o quizás su relación con el mar no está demasiado probada. ¿Por qué? ¿Cómo se justifica, ¿no?, ese tipo de ofrendas a Santa Catalina? Luego hablaremos también de San Pedro, en fin, de otros santos a los que las cofradías han estado tradicionalmente muy unidas, pero que quizá no son tan, digamos, tradicionales, ¿no? Sí, un poco de confusión ahí. Sí, el caso de Santa Catalina además es un caso bastante paradigmático, ¿no? Porque realmente es una mujer, si es que verdaderamente existió, que hay muchos padres de la Iglesia, hay muchos estudiosos en la Iglesia actual, y además principalmente se han oído voces en el Vaticano, que efectivamente hablan de que muy probablemente Santa Catalina no existió, sino que simplemente fue un personaje, digamos, que se tuvo que colocar en contraposición a un personaje que ahora se ha hecho bastante famoso precisamente con la película de Amenábar, que es Hipatia de Alejandría, ¿no? Hipatia de Alejandría muere en unas circunstancias muy particulares, es asesinada en unas circunstancias muy particulares, precisamente cuando el cristianismo se empieza a imponer como una religión predominante, ¿no? Lo que sí sucede es que Hipatia llega a un momento en que se convierte prácticamente en una mártir, pero una mártir del racionalismo, una mártir de la ciencia, etcétera, en un momento muy delicado para la religión, ¿no? De manera que parece ser, o da la sensación de que muy probablemente, por las connotaciones de la biografía que se supone que ha tenido Santa Catalina de Alejandría, muy probablemente sea un personaje inventado por la propia Iglesia para contrarrestar la potencia que Hipatia de Alejandría había tenido después de su muerte, ¿no? Y es muy probable que realmente no existiese, porque además, desde el punto de vista marítimo, no tiene ninguna connotación, no hay ningún hecho, ningún suceso que la conecte con el mar, absolutamente para nada. Pero sí que es curioso que su representación se la representa normalmente con una rueda dentada, que es una rueda dentada que lleva una serie de cuchillos, que es con lo que se supone que se la tortura hasta la muerte, ¿no? Y esa rueda, si nosotros la vemos sin hacer un ejercicio, ni siquiera un ejercicio grande de abstracción, lo que vemos inmediatamente es un timón con sus respectivas cabillas, ¿no? Entonces es muy probable que eso haya sido un elemento sincrético que al final ha pasado probablemente a la mentalidad de los marineros como una santa marítima, pero sin más. O sea, en el occidente cristiano, José Manuel, es en la Edad Media, si no me equivoco, cuando vuelven un poquito a resurgir los exvotos, ¿no?, los elementos votivos marineros. ¿Qué supone de alguna forma la erupción del cristianismo en esas creencias, en la relación entre los marineros y el mundo marino? Bueno, la religión, la cristiana, pues marca mucho, ¿no?, todo lo que es el periodo medieval, por muchos aspectos, ¿no? En el tema marítimo, no olvidemos que la Edad Media el mar tiene unos fines, ¿no? Hasta que no se da el viaje de Colón y posteriormente la vuelta de Magallanes Elcano, ¿no?, que la circunvalación, pues el mar supuestamente se acaba en algún lugar, ¿no? Entonces hay un miedo a ese horizonte desconocido con bestias tremendas que te devoran, vete a saber cómo. Entonces, bueno, todo ese imaginario, ¿no? Pues cala mucho en lo que es eso, en alguien que se aventura a un medio que es hostil de por sí para el ser humano, que es un animal terrestre, ¿no? Entonces la advocación, incluso seguramente los nombres de las embarcaciones, ¿no?, que es muy típico, San o Santa, lo que sea, eso también está diciendo algo por debajo, ¿no? De cómo el hombre que se aventura a la mar pues está pidiendo algún tipo de protección de alguna manera. Los exvotos, pues exvotos tenemos desde agradecimiento por las batallas, ¿no?, la de la iglesia de Zumaya, la tabla votiva de Zumaya. De Juan Martínez de Mendaro, ¿verdad? Efectivamente. También está la famosa coca de Mataró, que no deja de ser un exvoto, está en un museo en Holanda. En fin, pues hay toda una serie de elementos que están ahí presentes de una manera u otra dentro del paraguas religioso que lo implica todo durante la Edad Media. Y luego se produce a lo largo de los siglos, ya comentabas algo antes, Xavier, un cambio en la mentalidad votiva, ¿no?, de los exvotos marineros. En el siglo XVIII, decías, había una predicción quizá mucho más pública, ¿no? No sé si era un elemento de estatus social, por ejemplo. Yo creo que es en el siglo XIX, cuando los exvotos empiezan a ser también un elemento más o menos de estatus social, ¿no? Y además por una razón, porque los exvotos que nos encontramos en el siglo XIX son muy elaborados, de manera que muy probablemente la persona que lo ha realizado tenía que tener unos ciertos medios. No son elementos además manufacturados por el propio marinero, o por el propio oficial, o por el propio capitán, sino que son elementos que se encargan. Es decir, son cuadros con una calidad técnica muy, muy notable, o son maquetas de barcos con una calidad también muy notables, que gracias a eso ahora en la actualidad nosotros podemos saber detalles de cómo eran los barcos antiguamente, precisamente porque los exvotos nos proporcionan una cantidad de información bastante importante, ¿no?
Entonces sí va cambiando un poquito la mentalidad de la gente respecto a ese tipo de elementos, ¿no? Pero eso pasa incluso en la actualidad, o sea, es decir, a ver, los marineros por definición somos supersticiosos, o sea, podremos ser más o menos supersticiosos, pero siempre somos supersticiosos. Siempre hay algún elemento, siempre hay algún momento en el que nos dejamos llevar por ese mundo mágico, que nos dejamos llevar por una cierta tentación de acudir a algo supraterrenal, etcétera, ¿no? Entonces eso va a ser algo que se va a mantener siempre y por lo tanto esa mentalidad va a ir cambiando, pero en el fondo siempre vamos a buscar algo que poder ofrecer a los dioses, algo que ofrecer o algo que ante la desesperación en un momento dado puntual en el agua consigamos de alguna forma pasar ese trago o pasar ese trance sin más, con intervención divina o no, pero de alguna manera tenemos que salir de ello, claro. Ajá. Pero de alguna forma, como ya decías, en el siglo XX y en el siglo XXI ya, digamos que esa intención del exvoto de dar las gracias por salvar la vida en el mar, en fin, eso ya se va perdiendo un poquito, ¿no? Y simplemente se refieren quizá a una buena pesca, una buena temporada. Claro, es que también tenemos que entender algo que es fácil de ver, pero cuando analizamos ciertas situaciones, ¿no? Hoy en día el marinero que salva la vida en el mar es porque le ha salvado salvamento marítimo. Es decir, salvamento marítimo lo ha recogido en una balsa de emergencia en la que ha conseguido flotar. Y el marinero que no le salva salvamento marítimo es un marinero que ha perecido directamente. Entonces no hay nada que agradecer. O sea, eso tendríamos que ver, que es que han cambiado bastante las cosas. En cambio, no hace demasiado tiempo los servicios de salvamento marítimo no existían, o si existían eran demasiado precarios, de manera que cuando un náufrago se encontraba ante la inmensidad del mar, lo único que le podía salvar era o su pericia, o un golpe de suerte, o la divinidad, si es que creía en algo. Pero hoy directamente, o sea, no hay término medio, es decir, o te salvas porque te salvan los medios técnicos o no te salvas. O sea, de hecho, hace poquito ha habido un accidente, si no recuerdo mal, ¿no? José, en Galicia ha habido un accidente en el que creo que han muerto 3 marineros y los otros 2 se han salvado, pues bueno, pues porque la técnica estaba a disposición. Entonces, ahí no hay ese espacio tan notorio para la divinidad como había no hace demasiado tiempo. Pero en cambio, pero si nos fijamos, es decir, no están cambiando realmente las creencias de los marineros o no están cambiando el ser íntimo de esas creencias, sino que en este momento tenemos otros medios, que es la técnica, que están viniendo a suplir lo que antes realizaba la divinidad, nada más. Pero las supersticiones van a seguir ahí, vamos. Sí, yo creo que en el fondo sí, vamos. El marinero es supersticioso. Sí, es que hay algo que ya se viene hablando de ello desde el siglo XV. Hay un libro en el siglo XV, no recuerdo exactamente el nombre, que decía que es que el marinero la gente del mar tenía que ser obligatoriamente temerosa porque le separaba de la muerte exclusivamente el grosor de una tabla. Y eso es así, o sea, es decir, le separaba del abismo del mar. Antes se entendía el mar como un abismo, pero es que ahora el mar, como decía antes José Manuel, no se entiende como un abismo porque lo conocemos, pero también sabemos que hay 11 kilómetros de profundidad, por ejemplo, y también sabemos que hay calamares gigantes que no conocemos, es decir, también sabemos que hay peces abisales. Es decir, para la mentalidad de la gente, aquello sigue siendo un abismo. Y ahora no nos separa el grosor de una tabla, pero nos separa el grosor de una chapa. O sea, desde ese punto de vista es igual. Y cuando hay olas de 10 metros, hay olas de 10 metros para la madera y para el metal. O sea, es decir, el peligro es el mismo. Quizás hay que ver que quizás al mar no se le teme, pero se le respeta, ¿no? A la mar no se le teme, pero se le respeta por, vale, la cantidad de tecnología que se ha incorporado, pero no olvidemos que hasta hace bien poquito la gente que sale a la mar no sabía nadar. Estoy pensando ahora mismo las hamacas de los marinos, los cois, que se enrollan y se ponen las batallolas y demás. Si había un hundimiento, eso era tu salvamento si podías pillar algo. Lo enganchabas y durante 2-3 horas hasta que se acababa de empapar de agua y ya era más densa que el agua, pues bueno, te podía mantener un poquito a flote, ¿no? Entonces, bueno, pues son cositas así. El respeto a la mar se tiene. Ahora se está construyendo un buque bastante grande en Finlandia, en el que se acaba de poner hace poquitos meses las moneditas que se ponen en la quilla, ¿no? Que es una de las tradiciones que viene desde tiempo inmemorial. En los yacimientos de embarcaciones romanas, medievales, se suelen encontrar, no siempre, pero los alojamientos para, ¿no? Los kutuna, que se dice aquí en Euskadi, ¿no? Las moneditas, ¿no? Pidiendo al barco, pidiendo, ¿no? Pues de propiciar, ¿no? Que no pase nada, ¿no? Lo que comentábamos antes. En el siglo XX, el primer cuarto, se convierte el tema de los exvotos incluso en un negocio bastante rentable para algunas iglesias que empiezan a vender exvotos a coleccionistas particulares.
Sí, bueno, es que, vamos a ver, el negocio para la Iglesia, o para determinadas iglesias o determinados párrocos, determinados elementos, no es un negocio que empezase en el siglo XX, sino que había empezado antes. Es decir, habría que verlo como una continuación en el tiempo, ¿no? Primeramente, si un santo o una virgen era lo suficientemente popular, cuanto más votos tuviese, más gente acudía a ese santuario, y cuanto más ofrendas se hacían, más rico era ese santuario. Es decir, ya hay una pequeña parte de riqueza que el párroco iba a fomentar, y que iba a fomentar en la medida de lo posible que su santuario fuese el más milagrero, por decirlo de alguna manera. Pero cuando, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, que es cuando la Iglesia lo que hace es establecer una norma por la que hay que eliminar cualquier misticismo popular y abogar por unas creencias y por un sistema evangélico mucho más estructurado, entonces cuando todos esos elementos tienen que desaparecer de alguna manera. Entonces ahí es cuando se crea, digamos, el caldo de cultivo adecuado para que muchos párrocos sin ningún tipo de escrúpulo empiecen a vender todo tipo de desvotos, pero no solamente desvotos, venían también elementos de la propia Iglesia. Es decir, lo que pasa es que los desvotos eran muy, muy codiciados, porque claro, hay barcos que están representados hasta el más mínimo detalle, como decíamos antes, y que son verdaderas obras de arte. Y con eso se comercia con bastante amplitud, sobre todo en el primer cuarto aproximadamente del siglo XX. Pero es algo que se ha venido realizando incluso hasta ahora. Recuerdo el caso de Paresi en Vizcaya, que en 1996 desaparecieron los 4 barcos que había allí. Y lo más probable es que los vendiesen. Es decir, es algo que se ha ido, una tendencia bastante generalizada. Esto es un poco, si me permites, precisamente la urgencia por la que hemos creído que había que hacer un inventario de desvotos a nivel de todo el País Vasco, cuando menos para que si suceden este tipo de cosas, quedes memoria de dónde estaban y qué tipo de... Que se sepa qué ha ocurrido con ellos. Exacto, ¿no? Que se sepa qué ha ocurrido, por lo menos. O si han desaparecido, cuando menos que se sepa que estaban. Hablemos un poquito de advocaciones. No sé cuáles han sido los patrones tradicionales de los marineros, porque se habla mucho, de la Virgen del Carmen, incluso de San Pedro, pero de alguna forma no sé si hasta principios del siglo XX no se hablaba tanto de ellos, ¿no? ¿Cuáles han sido los tradicionales dentro de las cofradías, dentro del ámbito pesquero, los patrones de los marineros? Bueno, es que digamos que habría 2 puntos ahí también que habría que diferenciar, ¿no? Por una parte son qué advocaciones eran a las que realmente se dirigía el marino en caso de necesidad extrema, y qué advocaciones tenía el marino por regla general. Es decir, si nosotros vemos los nombres de las cofradías, hay muchísimas cofradías que están dedicadas a San Pedro, pero realmente San Pedro era pescador en el Nuevo Testamento, y por lo tanto se le considera como una especie de compañero. Es decir, y qué mejor que a un santo compañero que ofrecerle la titularidad de nuestra cofradía para que nos ayude en la faena. Pero ahora bien, es curioso que cuando había que salvar la vida en un determinado accidente, en un determinado naufragio, se acudía a otro tipo de santos que ya se conocía que tenían una cierta tradición de que habían intercedido en su vida física, en su vida terrenal, que habían intercedido por los marineros, ¿no? Y aquí es muy clásico San Nicolás de Bari y San Pedro Telmo, o sea, San Telmo, mejor dicho, habría que diferenciarlo también de San Pedro Telmo. Es muy, muy clásico, y por supuesto también Santa Catalina, o sea, en menor medida, pero también Santa Catalina. Andramari, Chasocoama también, la Virgen del Socorro, saber, sobre todo aquí en Euskadi, quiero decir. Sí, eso serían lo que llamamos las advocaciones más locales, ¿no? Es decir, si yo nazco en determinado lugar, y en ese determinado lugar, en mi parroquia, he acudido desde pequeño a venerar a una cierta virgen, pues entonces evidentemente es de la que me voy a acordar en un momento de necesidad, ¿no? Pero, por ejemplo, Begoña en Vizcaya ha sido una virgen muy, muy milagrera desde el punto de vista marítimo. Nuestra Señora del Socorro, pero Nuestra Señora del Socorro ya lo lleva un poquito implícito simplemente con el nombre, ¿no? Sí es cierto que luego hay ese tipo de advocaciones locales, ¿no? Pero por regla general, como decía antes, la tradición marítima se ha decantado mucho más por San Nicolás, en este caso, y en este caso por San Pedro Telmo, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, dentro de estas pequeñas advocaciones locales, pues sí que existen una gran variedad, incluso en lugares muy alejados de la zona costera, ¿no? O sea, es decir, hay una variedad tremenda en cualquier caso de advocaciones, pero bueno, unas más clásicas y otras menos clásicas. Un poco para acabar, porque se nos está acabando ya el tiempo, sí que me gustaría, a modo de conclusiones, sobre todo, Xavier, en tu trabajo a la hora de recopilar exvotos en Vizcaya y en Nafarroa, ¿verdad?
Vizcaya y Guipúzcoa, es lo que es el ahora eso, estoy en Guipúzcoa. Guipúzcoa en Iparralde, ¿verdad? Eso es, efectivamente, sí. Vizcaya ya está prácticamente terminado, o sea, casi al 100%, y Álava también, porque Álava tenía un corpus de elementos muy pequeñito, pero en cualquier caso la idea es realizar todo el País Vasco completo. Explícanos un poquito qué escenario te has encontrado, si preveías antes de empezar ese trabajo, con lo que te has encontrado, te has llevado alguna sorpresa, en fin. Bueno, desde el punto de vista cuantitativo me he encontrado con muchos más esbotos de los que pensaba encontrar. O sea, la verdad es que sí que es cierto que hay muchas iglesias que están muy descuidadas, iglesias y ermitas en las que prácticamente ya no acude gente, y eso ha servido por una parte para que los elementos no desaparezcan y que además para que se conserven. Es decir, hay lugares en los que no va nadie y por lo tanto los elementos siguen ahí, ¿no? Y eso es una gran ventaja. Desde el punto de vista de la información que nos pueden proporcionar esos esbotos, que eso también es un punto muy interesante, del que no nos ha dado tiempo a tratar, pero probablemente sería el punto más interesante, porque claro, el barco está ahí por algo, y lo que nos proporciona ese barco, precisamente en muchas ocasiones, si hay información, es toda la información de quién fue la persona que fue, en qué ruta de navegación, etcétera. Es decir, desde el punto de vista de la historia naval, un esboto nos puede proporcionar una información muy interesante, ¿no? La historia naval, la historia local, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la información hay muy poquita cosa. Entonces, si lo poco que hay se refiere pues a los nombres de las embarcaciones, igual a alguno de los donantes, a alguno de los marineros donantes, etcétera. Es decir, no hay demasiada información, pero sí hay un cuerpo de esbotos muy interesante, pero muy desconocido, cosa que por ejemplo en otras, como decía antes José Manuel, en otros lugares de Europa, sobre todo en la cornisa atlántica, en la zona de Bretaña, etcétera, allí se mantiene muy viva la tradición y sobre todo se mantiene muy viva la memoria de quiénes fueron los que llevaron esos esbotos y qué sucedió en el pasado, cosa que nosotros estamos perdiendo, pero bueno, como se está perdiendo la cultura marítima en general, nos guste o no nos guste, eso es un hecho constatable que prácticamente no tiene vuelta atrás. ¿Estás de acuerdo, José Manuel? Sí, no, el tema para mí es la cuestión, lo último, que sobre todo que ha señalado Xavi, el tema del patrimonio marítimo, tanto material como inmaterial, en un país como es el País Vasco, tan vinculado al mar, y la verdad es que yo creo que estamos años luz de otros países que con mucha menos tradición tienen mucho más amor y conocimiento por el tema marítimo, ¿no? Entonces, cualquier trabajo, por pequeño que pueda parecer, como es recoger un inventario de cuántos barcos hay colgados de ermitas y demás, da un salto exponencial tremendo al conocimiento de ese patrimonio marítimo, de ese acervo. No solamente en el aspecto formal y técnico, ¿no? Es una fragata o es un bergantín o tal, sino, y ahí está también parte del mérito del trabajo, y aunque también queda trabajo por hacer, no la redundancia, pero tratar de averiguar, pues eso, cuándo se hizo, quién lo hizo, por qué lo hizo, en qué condiciones, todo ese pasado marítimo local o personal, pero que forma parte, a fin de cuentas, de lo que es la cultura marítima de un pueblo, ¿no? Y entonces, ese toque de pérdida de interés marítimo, yo creo que aquí se está yendo mucho a la tabla de surf, tomar el baño en la playa, y sin embargo perdemos lo que es en sí el estar vinculado al mar, ¿no? ¿Ahí las instituciones públicas tendrían algún papel, Xavier? Bueno, las instituciones públicas tienen todo el papel. Todo. Es decir, no nos vamos a engañar, ¿no? Tampoco se trata de hacer una crítica demasiado mordaz ahora, ¿no? Pero sí que es cierto que yo la verdad es que me he sentido muy apoyado, en este caso, tengo que decirlo, por la Diputación Foral de Vizcaya para realizar cuando menos el trabajo del inventario de Vizcaya. Las cosas, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Pero es evidente que todos los investigadores que nos movemos en este terreno, sobre todo un terreno que ha estado tan abandonado y que ahora empieza a ser incipiente, es decir, el de los estudios marítimos, o bien tenemos el respaldo de una universidad o bien tenemos el respaldo de las instituciones públicas, pues la verdad es que es muy difícil de realizar el trabajo. O sea, ya no simplemente por una cuestión pecuniaria, sino por una cuestión de permisos, de lugares, de información, etcétera. Es decir, necesitamos tener, yo diría, una cierta cultura de la investigación en temas marítimos, precisamente para poder llevar adelante los trabajos. Y sobre todo es que lo que decía ahora José, que sería cuestión de recalcarlo una y otra vez, es decir, es que somos un país vinculados al mar. O sea, si los vascos verdaderamente somos algo, o sea, realmente lo somos por el mar, lo que pasa es que lo hemos olvidado. O sea, hemos creído que nuestra idiosincrasia es exclusivamente el caserío, y que está muy bien, sí, nadie lo va a negar, pero es que realmente, si los vascos hemos ido algo de cara al mundo, ha sido gracias al mar y todo lo que ello ha conllevado a lo largo de toda la historia. Entonces, que le demos la espalda al mar de esa manera, y ahí entraría yo desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista universitario y incluso desde el punto de vista de los propios investigadores,
es cuando menos un poco increíble, sobre todo cuando lo ven otros colegas de otros puntos en este caso más cercanos de Europa. Les parece absolutamente increíble, vamos. Eso es muy cierto, porque ya que entramos en comparaciones, dar ejemplos. No, es que quizás es muy cierto, porque quizás nosotros a lo mejor no nos creemos que nuestra vinculación es el mar, pero es que tú cuando vas fuera y saben que eres del País Vasco, enseguida te hablan las embarcaciones, el pecio de Red Bay, la vuelta al mundo del Cano, o sea, se tienen que recordar casi claro, los balleneros, el bacalao, ¿no? O sea, el comercio con Inglaterra y con Nantes, con el hierro, con la lana de Castilla. O sea, la gente de fuera, los investigadores de fuera saben más de patrimonio marítimo casi nuestro, porque tienen una aproximación y un amor al mar de otra manera, que nosotros creo que nos hemos perdido, ¿no? Aquí estamos 4 y el del tambor, como se suele decir, y tratando de romper un poco esa dinámica, ¿no? Entonces, cualquier oportunidad, pues como este programa, para hablar de patrimonio marítimo, que la gente se dé cuenta que no es solamente eso, de me voy con la toga del sur a tomar el sol y el pincho de tortilla. El patrimonio marítimo es tiene otra entidad, o sea, hay que verlo de otra manera. No sé si hay que decir que hay que mascar la sal o qué, pero me parece que aquí somos mucho de boca, de sí, nosotros hemos ido, pero luego a la hora de hacer no somos tan pragmáticos, y es hasta cierto punto triste y es un poco revulsivo que cuando te mueves en el mundo académico y ves países muy chiquititos, y no se trata de despreciar a otros países en absoluto, tienen mucha más actividad marítima, tanto a nivel de investigación de historia como de patrimonio sumergido o marítimo, en temas de arqueología marítima, que lo que tenemos aquí. Dices, sí, ¿cómo es posible, no? Entonces, dicho queda. Y a quien corresponda, como se suele decir, ¿no? Sí. Bueno, Xabier Armendariz, José Manuel Matés Luque, eskerrik asko ambos por haber estado con nosotros. Eskerrik asko. Bueno, estamos ya en la recta final del programa, pero antes de despedirnos vamos a recordar las 2 vías de las que disponéis para poneros en contacto con este programa, con nosotros. Por un lado, la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico, euskoikaskuntza, todo junto, @herri-irratia.com. Por mi parte es todo, nos vamos a ver, ya lo sabéis, tenéis una cita el próximo sábado con otro tema de interés y con nuevos invitados. Hasta entonces, ongi izan aio.